Su verdad me da vida, su verdad. Su iglesia es mi familia, sus valores mi lucero. Que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas. Tempranito en la mañana me despierto cada día de cara al sol y recibiendo su caricia. Con colores en el cielo que solo un niño había pintado y ese olorcito a café recién colado. Y es así, recorro tus calles que son de la más blanca arena, el animal que brilla en el collar de una bella morena. Todos los días quiero morir soñando y despertar en esta tierra. Dominicana, la república del mundo. Sus olas bailan con merengue, bachata y perico ripiao. Mi república, la república del mundo. Dominicana, lo más lindo de este mundo. Dominicana, Dominicana, con sus campos alimenta el mundo. Dominicana, no existe otro mejor lugar, ven te invito a descubrir. Dominicana, la república del mundo. Mi república, la república del mundo. Dominicana, lo más lindo de este mundo. Dominicana, la república del mundo. Bienvenidos a Siguiendo sus Huellas. Felicidades si eres dominicano, si vives en República Dominicana o simplemente amas nuestro país. Acabamos de ver un comercial que es con el cual nuestro gobierno pues está promoviendo todo lo que la República Dominicana puede ofrecer, tanto a los mismos nativos como a los extranjeros. Bienvenido, Benito. Y yo como nativo, gracias Vivian, desde 1844, un 27 de febrero, tenemos una nación libre e independiente. Y como nación libre e independiente, lo felicito a usted, tanto residente en nuestro país como ciudadano, como persona que lucha por esta nación. Hoy tenemos un programa que habla de aquellas personas que han decidido residir fuera de la República Dominicana en busca de nuevos horizontes. Por eso, en busca del sueño americano y cómo muchas personas, muchos ciudadanos dominicanos han querido hacer patria fuera de nuestra querida tierra. ¿Por qué? Por un montón de factores. No vamos a cuestionar eso, pero lo que es sí verdadero, que el ansia del corazón, que ese fuego interior de poder echar para adelante y echar para adelante su familia, está acuñado desde hace ciento y algo de años con ese sueño americano que tanto se ha hablado. Así es, irse y hacer fortuna, que le vaya bien, que sus hijos puedan desarrollarse y regresar. Ese es el sueño de muchos dominicanos que se van a Estados Unidos, a España, a Italia, a Canadá recientemente. Y esa frase es parte del capitalismo, pero también de la democracia, porque hemos visto que nuestra nación se ha forjado en eso. Libertad, la democracia y capitalismo, poder echar para adelante económicamente. En el día de hoy tenemos a una experta en el área financiera quien vivió muchos años en Estados Unidos y decidió regresar a retirarse aquí en nuestro país. Ella es Gloria Marrancini y tiene muchos tips para aquellas personas que viven en el extranjero para que puedan lograr ese sueño, pero también para quien en algún momento pues está pensando irse. Obviamente nosotros preferimos que nuestros profesionales y nuestros jóvenes se desarrollen aquí y hay muchas oportunidades ciertamente, pero el que ya lo decidió, pues obviamente le tenemos algunos tips. El Padre Roberto Martínez nos acompaña con esos sacramentos que necesitamos para nuestro trabajo espiritual. Nuestro trabajo espiritual es tanto más importante que el material. Bautismo y confirmación en esa serie que se llama La Gracia de Dios a través de los sacramentos. Usted no se lo pierda, que siempre está fantástico. Aquí tenemos una palabra para usted que decidió emigrar. Está en el libro del Génesis 12 y es cuando el Señor pues le dice a Abraham: yo te voy a acompañar en ese trayecto para sacarte de tu tierra. Para que usted vea, hasta el Señor le dijo: si te mando por ese camino,
te voy a mandar preparadito a ti Así y a los es. tuyos. Vamos a escucharlo. Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Usted, dominicano, ciudadano residente, persona que ha dicho yo soy parte de esta república para el mundo, sea bienvenido a Siguiendo sus Huellas, un programa hecho con mucho amor. Oye, antes de que leves tus manos, quería saber qué tan consciente eres de lo que esto implica. En este momento, tu mano tiene el poder de salvar o condenar a miles que, como yo, aún no han nacido. La consecuencia de lo que hagas con tus decisiones seguirá afectando a muchos otros que van a venir después de mí. Si pudieras ver el futuro, si vieras los momentos alegres que pretendo hacerle vivir a mis padres, hermanos, amigos, maestros y a mis abuelos. Alguien un día decidió por ti y obviamente dijo sí. Por eso hoy estás aquí. Por favor, decide que yo viva. Decide por la vida, por ti y por mí. El bautismo es como una siembra. Sembramos y esperamos que en algún momento los frutos sembrados den la cosecha requerida, la cosecha esperada. Si tú eres bautizado, si eres bautizada, ¿cuáles son los frutos que el Señor espera de ti? El Señor espera muchos frutos. Así como todo agricultor espera una cosecha, el Señor también espera frutos espirituales de tu vida, frutos de salvación. Lo que sucede en el bautismo es que el Señor nos regala la posibilidad, nos abre la puerta para nosotros llegar al cielo. El bautismo es una alianza y en esa alianza intervienen dos actores, el que se compromete a ser hijo y Dios que promete ser padre. En el bautismo literalmente decimos, yo te tengo a ti como mi Dios y tu Dios, y Dios es mi Padre. Yo soy el Hijo y Dios es el Padre. En el bautismo hacemos eso, somos hijos adoptivos de Dios y esa adopción promete un crecimiento. Dios espera un crecimiento en la fe. Así cuando se bautiza un niño pequeño sucede exactamente igual. Hay unos actores que es Dios quien da la salvación por medio del bautismo. Están los padres que se comprometen a seguir haciendo crecer esa semillita que se sembró en el corazón de esa persona, podríamos decir de esa persona pequeña. Se sembró ahí en el corazón la semilla de la fe. Pues esa semilla debe crecer, así, echar frutos y seguir creciendo. Pero para poder seguir creciendo, necesita que los padres que hicieron un compromiso se encarguen entonces de hacer crecer esa plantita que se sembró en el corazón de la vida de una persona. Si nos imaginamos ese rito importante del bautismo, es cuando se le da la luz, se le entrega la luz y el sacerdote le dice, reciban la luz, es para que caminen iluminados por Cristo. Y ahí están los padres, los padrinos que encienden la luz al niño. Eso significa que esa luz es Cristo en el corazón de esa persona, es un símbolo visual para decirnos que Cristo está en el corazón de esa persona. Y los padres y los padrinos deben cuidar porque luego hay muchos vientos, hay brisa. Así mismo como esa hoja que ven ahí detrás se mueve porque la brisa la mueve, luego hay muchas brisas que quieren apagar el fuego, esa llama de la fe en el corazón de esa persona. Pero deben estar los padres atentos para que esa fe no sea apagada por los vientos, por las brisas, por los malos testimonios. El papá está ahí para cubrir.
Si ve que esa velita, esa luz se quiere apagar, cubrir y hacerla crecer en el corazón de la persona que ha recibido el bautismo. Lamentablemente muchas veces los papás dicen, sí, me comprometo a hacer crecer este bautismo, pero luego en vez de cubrir la velita para que siga ardiendo esa fe, la llama de la fe en ese niño que ya cumple 2 años, que cumplió 3 años, que ya tiene 5 años, 6 años, 10 años, o todavía un adolescente que tiene 15 o 13 años, el papá debe hacer crecer con el buen ejemplo de vida, con su participación semana tras semana en la Eucaristía, en el rezo, en las oraciones en familia, en la casa, en el amor que se tienen los padres. Están haciendo crecer este bautismo, están haciendo crecer esa llama, ese fuego del Espíritu Santo que se infringió en el día en el que fue crismado, en el que fue bautizado. Pero a veces los padres empiezan a decir malas palabras, empiezan a maldecir y el niño escuchándolo, ese fuego de la fe se va apagando. Hay padres que maltratan a sus esposas, que le pegan, hay violencia en el hogar y los niños presencian la violencia, ven que los papás se vuelven violentos, que no quieren participar en la lectura, en la Eucaristía, en la palabra de Dios. Entonces, si sucede de esa forma, ese compromiso que hicieron los padres en el día del bautismo es un compromiso que no se está cumpliendo. Y Dios siempre es fiel a su promesa. ¿Cuál es la promesa de Dios? Que Él será el Dios, el Padre, y el Padre es el que cuida, el que provee, el Padre es el que ayuda, el que hace crecer a una familia, el que hace crecer a los hijos. Y Dios se mantiene fiel a esa promesa del bautismo. El bautismo es individual. Si nos imaginamos una persona que ya se bautiza con uso de su razón, el bautismo no tiene que ver que sea pequeñito, que sea grande, porque aquí lo que se da es la gracia de Dios que hace hijo a ese ser humano por adopción, por la gracia del bautismo. Por tanto, no importa que sea un bebé, no importa que sea una persona adulta, lo que importa es que es un hijo o una hija de Dios. Y los frutos de ese bautismo entonces deben ser una persona dedicada al servicio, una persona con plena conciencia de que es un hijo de Dios, de que es un servidor de Dios, de que debe dar testimonio, de que debe alabar. Hay una oración en el rito del bautismo que dice, así como el Señor Jesús hizo hablar a los mudos y se le hace el signo de la cruz, hablar a los mudos, hizo oír a los sordos, que el Señor permita a esa persona que se está bautizando que pueda escuchar la palabra de Dios y la pueda predicar a su tiempo, pueda llevarla a otros hermanos. Por tanto, si tú eres un bautizado, a ti se te abrió la boca para que alabe al Señor, para que proclame que Jesús está vivo, para que proclame que ya tú eres un hijo de Dios, que las compuertas del cielo se han abierto para ti en el bautismo. Ese bautismo sigue un proceso y ese proceso es ascendente. La vida cristiana es un proceso, es una espiral ascendente que termina cuando lleguemos a estar cara a cara con Dios. Ahí entenderemos todo claramente, se nos abrirán los ojos, como dice el Evangelio en la resurrección. Como es un proceso ascendente, luego cuando la persona tiene uso de razón, dice la doctrina de la iglesia, entonces ese bautismo debe ser confirmado, donde recibe plenamente por la imposición de la mano del obispo, ese jovencito, esa jovencita o esa persona adulta, recibe por la imposición de las manos la gracia plena del Espíritu Santo. Entonces a este sacramento se le llama la confirmación. Se está reconfirmando que usted fue bautizado. Entonces viene el obispo y crisma a la persona, lo crisma con este aceite perfumado y consagrado que lo ha bendecido así el obispo el día del Jueves Santo en la misa por la mañana, en la llamada misa crismal. Y esta persona ya después de ser confirmada, ya dice públicamente a la iglesia, yo soy un cristiano adulto. Yo soy un cristiano adulto.
Ahora yo vivo la fe con una conciencia diferente. Ahora tengo conciencia plena porque he estudiado la catequesis, he vivido la fe con los hermanos. Mi participación en la iglesia no se pone en entredicho, en juego, sino que tengo ya una conciencia plena de lo que soy, un cristiano. Eso se logra entonces cuando el ser humano ya da el paso de la confirmación. Para esto, repito, se necesita tener uso de razón, un consentimiento. Ya yo me decido ser un cristiano adulto, no soy un neófito. La palabra neófito los neófitos son los iniciados en la fe. Entonces aquí hay un proceso de catequesis y se bautizan un iniciado. Pero el confirmado ya es un adulto. ¿Y cómo se comporta un adulto? Ya calcula bien, usa bien su razón, sabe explicar su fe. El apóstol Pedro dice que hay que dar fe, que hay que dar razón de lo que uno cree. Ya un confirmado da razón de su fe, puede explicar la fe, porque ya ha recibido la gracia del Espíritu Santo. Esos frutos del bautismo empiezan a darse ya en la confirmación. Y luego hay dos sacramentos que son para poner a servir, para el servicio, y es la forma de vivir concretamente el bautismo. Después que uno se confirma, recibe la comunión, se confiesa, si está enfermo puede recibir el sacramento de la unción, pero en el orden sacerdotal o en el matrimonio, uno vive de manera específica la consagración, consagra su bautismo. Por eso en todos estos sacramentos siempre va a estar el elemento del color blanco, la vestidura blanca, que significa la pureza que recibe la persona en el sacramento del bautismo. Esa pureza, luego el día de la confirmación, cuando se le pide que se derrame el Espíritu Santo en esa persona, ya recibe esta confirmación. Cuando una persona se casa por la iglesia, recibe entonces la gracia sacramental para servir. O en el caso mío, que me consagré un sacerdote, vivo como sacerdote este estilo de vida, como sacerdote, la gracia propia del bautismo. A todos los bautizados, a todos los confirmados, a todos los cristianos, te deseo la bendición. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe, que Dios te regale la gracia. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como brisa suave, recibe el Espíritu Santo. Agradecidos del Señor porque nos da la oportunidad de siempre tener gente muy amada por Él, gente que nos dice: yo quiero ser utilizada, que mis conocimientos, mis experiencias de vida, yo pueda decirle a ese pueblo cómo puede ser aplicada. Y hoy tenemos a una sierva, a una estudiosa de lo que es la asesoría financiera, de lo que es el cuidado económico de muchas personas al haber trabajado en instituciones en los Estados Unidos, que nos va a traer un poquito de luz sobre algo que muchas personas anhelan, que es vivir el sueño americano, ese sueño de irme a los Estados Unidos en particular, porque para muchos es irse a Europa, pero es vivir ese sueño americano y regresar a la patria. ¿Cómo yo puedo hacer algo maravilloso, entre comillas, en los Estados Unidos, buscar un capital y regresar a mi país, el que me vio nacer? Y por eso tenemos a nuestra querida Gloria Marrancini con nosotros. Gloria, bienvenida Siguiendo sus Huellas. Gracias, Benito. Muy buenos días. Encantada de estar con ustedes y de colaborar con este concepto que están tratando de transmitir. Si te fijas, al principio de esta pequeña charla que vamos a tener, yo comentaba de esa idea, de ese sueño de muchas personas que me voy a ir para Estados Unidos. Pero no solamente para Estados Unidos, quiero emigrar, me quiero ir a Europa porque me han dicho que todo es maravilloso allá, de que yo voy a poder capitalizarme, de que yo voy a poder dentro de 5, 10, 15, 20 años volver a mi patria querida que me vio nacer y volver cargado, además de muchas ilusiones, de cierto capital.
Y yo creo que lo primero que vamos a ver es un breve resumen de quién es Gloria Maranzini y por qué hemos elegido a Gloria para poder desarrollar este tema que nos va a traer mucha luz. ¿Mm? Vamos a ver, Gloria. Exactamente. Bueno, Benito, yo creo que el ideal del sueño americano, cada cual tiene que sopesarlo y entender, o sea, sopesar sus prioridades y entender por qué quiere emigrar. Obviamente, cada época es diferente. Cuando mi esposo y yo, recién casaditos, decidimos irnos. O sea, mi madre era nacida en Estados Unidos, vivía muchos años allí, mis hermanos se habían ido ya muy jóvenes y mi esposo quiso un poco aventurar. Teníamos una época, año 81, todavía políticamente un poco inestable, había un nivel de inflación muy alto, entonces era difícil digamos, para gente muy joven como nosotros, que empezábamos a crear una familia, pensar en avanzar pronto, en comprar un apartamento, una vivienda, y a la verdad que, bueno, por eso decidimos dejar el país. ¿Qué década estamos hablando ahí, Gloria? Estamos hablando, bueno, nosotros fuimos y volvimos, y luego nos volvimos a ir. La primera vez nos fuimos en el año 81. Estuvimos un par de años en Carolina del Norte, que es donde mi madre ha vivido toda su vida. Después experimentamos un par de años en New York, donde a la verdad a mí me encanta New York, nos fue bien, pero teníamos dos niños muy pequeños que habían nacido ambos en Carolina del Norte, uno de 1 año y algo y otro recién nacido. Y decidimos volver a República Dominicana. El papá de mi esposo tenía un negocio, quiso que le ayudara, etcétera. Y regresamos para darnos cuenta un par de años, o no un par de años, ya muy pronto, 6 meses, 1 año, de que realmente era muy difícil lograr ciertas cosas aquí en esa época. Y decidimos volver. Esta vez volvimos con unos amigos muy queridos que conocimos acá, que eran retirados de Estados Unidos, eran cubanos, y nos invitaron a ayudarnos para irnos a Miami. Y efectivamente Miami fue nuestro próximo puerto y ya nuestro hogar por 35 años prácticamente. El punto de partida fue entonces Miami, en la Florida. El punto de partida la segunda vez. Bueno, la segunda vez donde ustedes estuvieron ya, aquí me quedo y de aquí arranco mi proyecto. Exactamente, exactamente. Ya ahí organizados, ya ahí mis hijos empezaron a crecer, a ir a la escuela. Yo comencé inmediatamente a trabajar, gracias a Dios, en banco también. Mi esposo no pudo conseguir en lo mismo que hacía en República Dominicana, que era visita médica, por un tema del idioma, y bueno, empezó, a la verdad que para él el principio fue un poco más volátil, finalmente terminó siendo contratista de construcción, pero comenzó con el trabajo fuerte. Afortunadamente encontró una persona que le enseñó a trabajar muy bien y luego eso le dio un oficio muy, muy estable y muy rentable. Bueno, viene entonces el punto de partida para que nuestra gente empiece a tomar lápiz y papel, porque muchos soñamos de que me voy para Estados Unidos, me voy para Europa, me voy para cualquier país, porque Sí. República Dominicana no me está dando las oportunidades que yo considero tengo. Mi formación académica, mis capacidades, ¿qué fue lo primero que hizo Gloria, en el caso particular de Gloria, cuando llegó en esta segunda oportunidad a Estados Unidos? Porque mira, y ahí lo vamos a atar. Yo me voy, pero ¿cuáles son mis calidades y capacidades, inclusive mi instrucción académica, para yo enfrentar una sociedad y una vida totalmente distinta a la que estoy acostumbrada? Así es. Mira, siempre estudié inglés, o sea, eso siempre me ha fascinado, me gustan mucho los idiomas, ya conocía el idioma, pero no tenía la práctica, y es una cosa estudiarlo, es como ir a la escuela y luego salir a la calle a ser un profesional. Obviamente tenía experiencia de trabajo porque recién graduada de
del colegio, hice un secretariado comercial, comencé a trabajar en la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, donde afortunadamente tuve una muy bonita experiencia. Entonces tenía experiencia de trabajo, tenía el idioma, aunque con un acento fuerte todavía, y coincidió en que Bank of America tenía una parienta que tenía una posición en Bank of America que veía el mercado internacional y afortunadamente había una necesidad de una persona bilingüe. Y ahí comenzó todo. Yo fui, me entrevisté, me tomaron inmediatamente y a la semana estaba trabajando en Bank of America. Porque mira, ahí es donde yo quiero que nuestra gente vaya cogiendo un poquito del hilo de esta conversación. Sí, Yo me llevo sí, una formación, una base a así otro es. país, inclusive, y le voy a hacer memoria a mucha de nuestra gente que nos ve. Nosotros no solamente veíamos como dominicanos en la época de los 80, 90 de Estados Unidos, inclusive teníamos a Venezuela, que hoy está viviendo una crisis terrible, Terrible, como la así es. panacea económica del dominicano, inclusive las islas Curazao, Aruba, y hoy vemos un escenario totalmente distinto. Canadá también era otra oportunidad y lo es el día de hoy. Y lo es Y lo todavía, es, sí. lo es. A nivel de Sí. familia, vamos a ver, esa familia que yo me la llevo para echar para adelante. Cuéntanos cómo se fueron dando las cosas, porque es un choque cultural y de cambio total de vida. Así es. Es un choque cultural, pero yo creo que las cosas se dieron bastante bien. Como yo empecé a trabajar inmediatamente, conocía el idioma, obviamente me tuve que adaptar a del idioma real anglo. Al principio no me fue tan fácil como haber estudiado inglés en una academia, pero Es un choque. es un choque. Obviamente hay un choque cultural también, no solo por haber llegado a un país distinto, pero Miami tiene una característica en poco común, porque Miami es parte de Estados Unidos, predominaba todavía en aquel entonces el idioma inglés, y si no lo tenías no ibas a ninguna parte. Pero también empezaba a haber una mezcla de culturas y de razas. Ujú. En aquel momento, obviamente, había una mayoría cubana muy grande, y eso era como tratar de romper un hielo. Era Sí. como una cofradía. Entonces, no solamente tenías que lidiar con el cambio cultural anglo, pero también con el poco acceso que te daba otra raza latina como tú, pero que básicamente beneficiaba y favorecía a los suyos. Ujú. Mis hijos no tuvieron grandes problemas, empezaron a ir al colegio muy pequeñitos, entonces realmente se adaptaron. Mi esposo no tanto, el tema del idioma le cuesta, pero yo creo que la adaptación finalmente ocurrió no tan tarde. Lo que sí que eso creó en mi hogar específicamente una división cultural, porque estaban mis hijos que ya comenzando a ir a la escuela, pues muy prontamente captan el idioma y captan, digamos, la cultura que imparten en ese país, y ya comienzan a pensar en inglés. Muy bien. Entonces, en mi casa pensábamos en español. Así que ahí había un poco de tema cuando Ujú. ya tus hijos tratan de explicarte algo, pero confunden un poco los Su idiomas. pensamiento anglo y mami latina y papá, hay un choque, hay un choque. Sobre todo la mami les hablaba en inglés, porque para mí también era más fácil, Muy pero bien. con el tema de mi esposo, de lo cual me alegro, porque eso nos ayudó a que ellos preservaran el español. Muy bien. Hay muchos niños que, siendo hijos de padres latinos, se integran demasiado y se integran sus padres, y finalmente se manejan exclusivamente con el inglés y pierden mucho del español. Y pierden la raíz, pierden la esencia, inclusive Y consideran el pierden, español, mira, y discúlpame, Gloria, como algo secundario. exacto, y no lo es. Hoy en día, uno de mis hijos, mi hijo mayor, trabaja también en finanzas, y el dominar el español
es un plus que obviamente le ha beneficiado. Le benefició para ir a hacer su maestría en una universidad de Pensilvania y le beneficia ahora en su trabajo. Así que yo creo que las raíces, tú sabes, tu familia por encima de todo. En el caso nuestro, al cabo de varios años de la transición que hice de Bank of America a Banco Santander, pues obviamente ya Banco Santander era un banco enfocado a lo que era el tema de inversión, que recién empezaba a florecer en aquella época. Estamos hablando años 89, 90, porque recuerda que hasta esos años habían unas tasas de interés en depósitos a plazo altísimas y nadie buscaba experimentar con otro tipo de inversiones. En ese momento comenzó, digamos, el boom de la inversión financiera y yo empecé a crecer con Banco Santander, creció ese mercado masivamente, me fue muy bien en Chile, que era mi mercado primario, pero yo tenía que viajar. Cada 2 meses yo tenía que ausentarme 2 semanas de casa. Afortunadamente mi esposo es 100% presente y ahí surge un poco el tema de la unión familiar y del trabajo en equipo por una familia. Porque si mi esposo no hubiese estado dispuesto a recoger a mis hijos, a esperarlos del colegio, a estar con ellos por la tarde cuando yo no estaba, de vez en cuando. a cocinarles de vez en cuando, hubiera sido mucho más difícil y obviamente económicamente hubiese puesto una limitación a lo que ingresaba en nuestro hogar. Mira, ese es otro elemento muy importante. Como vamos a vivir el sueño norteamericano, canadiense, europeo, y has desarrollado una vida en las finanzas. Sí, ¿Qué? pero perdón ahí, Benito, un paréntesis ahí, porque el sueño americano o europeo o canadiense, yo creo que ya o sea, es una ilusión. No hay tal sueño si tú no estás dispuesto a dar el todo por el todo, a sacrificarte, a vivir una vida social mínima, porque nuestros paseos hasta que mis hijos crecieron eran McDonald's, Burger King y lugares donde podíamos estar con ellos, porque si estábamos trabajando todo el día, lo que no queríamos yo me perdí un montón de actividades sociales de mi empresa en aquellos años porque yo no podía regresar a mi casa después de 9, 10 horas ausente, darles un abrazo, darles de comer, darme una ducha y salir a un evento. Entonces, eso tiene sacrificios, lo mismo que el tema laboral, lo que sea que tú vayas a hacer en X país, a donde sea que llegues, hay que sacrificarse. Nada viene de gratis. Bueno, Gloria, yo creo que has dado una pequeña catequesis de 3 o 4 líneas. El sacrificio es palabra clave para aquel que quiere emigrar fuera de República Dominicana y que busca Así es. cierta estabilidad económica. Y como queremos cierta estabilidad económica, queremos lograr echar para adelante a la familia, queremos crear un fundamento a nivel financiero, y tú como experta que has lidiado en esta área en varios países y más para entidades norteamericanas, aquí viene el detallito que mucha gente no quiere copiar. Un latino, un latino, ¿qué necesita como base para poder crear ese futuro económico cuando dice, yo me voy a vivir fuera de mi país? Sí, lo primero que pienso es que la gente tiene que estar mentalizada a integrarse a esa sociedad donde va a refugiarse. El país no tiene que adaptarse a ti, tú te tienes que adaptar al país. Entonces, número 1, tratar de entender el idioma. Si no lo has conocido antes, yo creo que hay que hacer un esfuerzo por aprender el idioma y Muy por bien. poder comunicarse, porque eso te va a abrir muchas puertas. Muy bien. Por otro lado, bueno, el prepararse profesionalmente es básico. Hay que hacer sacrificios, si hay que a lo mejor completar una profesión, si es que no la tienes, pero hay que
Obviamente hay que trabajar porque hay que mantener a la familia, el hogar, Claro. pero hay que hacer sacrificios, hay que ir a la escuela, hay que aprender o una profesión o un oficio, porque en Estados Unidos los oficios también son muy rentables y muy respetables. Ya te digo, mi esposo no dominaba el idioma, pero donde quiera que trabajó salió adelante, primero porque era muy dedicado, después era muy responsable en los horarios, algo que el dominicano tiene que aprender. Si a mi esposo le dicen 8 de la mañana, 8 menos 10 estaba tocando. Y hay que tratar de hacer lo que tú hagas, no importa lo que te guste o lo que seas capaz de hacer, perdón, pero hacerlo lo mejor posible. Hay que resaltar entre todos los demás. Esa es la manera en que vas a salir adelante. Queremos resaltar entre todos los demás con el tema económico, con el tema de que he echado para adelante y que le llamen señor o don, pero eso que has dicho de que la puntualidad, cumplir, dar la milla adicional, la milla Sí, extra es lo más importante, lo más preponderante. Y ahí efectivamente. es lo que nos va a destacar como personas, como emigrantes. Y ahí Ujú. venimos a este temita. Quiero echar para adelante, quiero crecer. Estoy dispuesto a hacer sacrificios, digamos. El tema de los ahorros, Gloria. ¿Cómo yo logro crear esa cultura de ahorro? Porque yo estoy viendo el día de hoy, que tengo muchos gastos, que tengo que viajar, porque óyeme, hasta inclusive estoy sacrificándome allá, pero obligatoriamente mi mente me dice que dentro de 6 meses o 9 meses o un año tengo que volver, porque hay que tomar vacaciones. Y eso a nosotros nos preocupa. Pero ven acá, ese amigo no estaba aquí hace unos meses atrás. ¿Qué hace de nuevo? Es como lo que trabajo hoy allá, me lo como mañana. Y no es una Bueno, queja, pero pero es algo para que la sí, gente... pero precisamente por eso lo principal es ser organizado. Tú tienes que ser ordenado, tanto en tu vida privada como en tus finanzas. Y eso realmente es lo que te va a sacar adelante. Si eres casado, como era el caso mío, Ujú, eh, yo siempre he creído mucho en un fondo común. fondo Yo común. creo, yo creo que los hogares que tienen finanzas separadas, donde la esposa dice, bueno, yo pago esto y me gasto esto, y el esposo tiene esto y se gasta esto, no funciona muy bien. Cuando la familia tiene un esfuerzo común, tanto educacional como social como económico, todo fluye. Entonces, por un lado, también en Estados Unidos, tal vez no tanto en Europa, pero en Estados Unidos, ustedes saben que es una sociedad consumista, tremendamente consumista. Si sigues la ola del consumismo, fracaso. Hay que tener sus prioridades marcadas, hay que hacer un presupuesto para tu casa, para tu familia. Tanto entra, tanto necesitas cubrir de gastos básicos, tanto a lo mejor puedes dedicar, bueno, a un evento social, a un paseo con tus hijos, porque también se necesita, Sí, y, necesario. tan, y tantito, aunque sea muy pequeño, lo que puedas ahorrar, tíralo a esa alcancía. Ya verás que en un tiempo te va a dar resultado. Por más que pienses que eso no hace diferencia, siempre hay que poner algo de lado. Excelente. No solamente por crear un ahorro, sino porque tú no sabes qué puede ocurrir en el camino, donde tú vas a necesitar cubrir algún gasto médico, algún tema básico que no tenías considerado, y entonces te quedas totalmente en ascuas. Cuando no tienes nada más que lo que ganas y lo que gastas, no te funciona y siempre vas a estar en negativo. Pues mira, has dado en el clavo entre crear el fondo común, la buena comunicación y que todos sepan que lo que estamos fajados trabajando aquí el uno para el otro es para el bien común. Y como es para el Exacto. bien común, Gloria, nosotros necesitamos saber, porque ya el tiempo se está haciendo en verdad bien cortito, esos dominicanos que quieren regresar a la República, así como tú y tu familia dijeron, yo quiero volver a mi terruño querido.
yo quiero volver a mi Mangú, a mi Cibao, a mi Este, a mi sur profundo. ¿Cómo pueden focalizarse? Porque es un consejo que le vas a dar a ellos y también a todos Sí. nosotros, a los que están viviendo el día de hoy que quieren viajar, a emigrar, para Así poder es. ahorrar e invertir en República Dominicana. No sé si está manejando eso, porque ustedes pudieron lograr ese deseo de volver a Ujú. República Dominicana y estar de retiro. Eso es una palabra muy grande para muchos. ¿Mm? Así es. Yo estoy de semi-retiro porque Ah, pienso trabajar, o sea, yo no tenía que haberme retirado todavía en Estados Unidos, pero ahí surge un punto muy importante que a ti te va a gustar escucharlo. sí. Y es que cada X tiempo las personas o las familias tienen que reevaluar sus prioridades. Yo podía seguir 3 años más viajando a Chile, trabajando, ganándome un ingreso fenomenal, pero mi esposo ya estaba retirado, mis hijos ya están casados, uno se fue a vivir a Orlando hace ya unos años, el mayor se fue a vivir a Tampa por tema de sus esposas, Ajá. y por lo tanto eso nos dejó a nosotros un vacío, como le llaman en Estados Unidos el nido vacío. Ahí sí. Entonces ahí surgió un poco, pues claro, la morriña y el echar en falta. No tengo a mis hijos, que son lo más importante para mí, y echo en falta muchas cosas de mi país. Entonces, ¿por qué no? Yo decidí cortar mi carrera en ese momento. Soñé con dibujar varios proyectos para volver a República Dominicana porque yo no me quiero estar tranquila todavía. Me gusta así, la idea nuestra es disfrutar, Ujú. pasear, ir a la playa, compartir con amigos, compartir con familia, pero yo también quiero todavía aportar y sobre todo aportar algo a la sociedad dominicana. Eh, eh, la pandemia obviamente retrasó muchas cosas, cortó muchas cosas por un tiempo, nos congeló a todos, Ujú, así es. pero todos esos planes están vivos todavía. Ahora, si la persona o la familia decide que sí, que desearía volver, extraña sus costumbres, sus comidas, su clima, sus playas y su gente sobre todo, yo creo que hay que planearse con mucho tiempo. En Estados Unidos hay muchos temas que hay que asegurarse de dejar en orden, de dejar totalmente liquidados. O sea, nosotros vendimos nuestra casa, hicimos una mudanza completa, estuvimos un tiempo esperando, pensábamos que íbamos a venir a mitad de año, terminamos viniendo en marzo porque adelantamos un poco el viaje Ujú. y justo ahí nos pescó la pandemia. Wow. Pero hay que tener un plan porque tampoco se trata de venir a vivir la vida muy bien, de parranda todo el tiempo, porque obviamente si tú decides que te estás retirando de Estados Unidos, tú tienes que saber exactamente con lo que tú cuentas. Muy bien. Y yo hice esos números muchas veces. Yo hice los números de cuánto ahorro teníamos, cuánto retiro recibía mi esposo, cuánto retiro iba a recibir yo, cuánto mi 401k acumulaba y me podía aportar, y qué podía yo complementar aquí. Entonces, en ninguna circunstancia se trata simplemente de, como dicen, de quemar el barco y darte un salto porque aquí lo vas a pasar bien. No, porque aquí también tenemos cantidad de temas, cantidad de problemitas que también al regreso surge una cosa un poco cómica, que cuando llegas a un país distinto, crees que no te adaptas y extrañas tu familia, extrañas las costumbres y lo extrañas todo. Y sucede que cuando te vuelves para acá, te das cuenta de que extrañas eso que pensabas Ay, sí. que no estabas acoplada a eso. ¿Por qué? Ujú. Porque, bueno, son dos vidas muy diferentes. Hay un tema de educación diferente, hay un tema de orden,
y hay un tema social muy distinto. Yo creo que el país al final tiene mucho que aportar, no solamente en turismo, porque estoy viendo y creo que nos encaminamos a una época muy buena, Sí. económicamente hablando y en cuanto a interés de inversores extranjeros. Así lo vemos nosotros también. Claro, porque tenemos hoy en día buen clima político, hay que trabajar un poco en dar un poco más de confianza, Un poquitito. un poco más de confianza al extranjero, pero creo que por ahí, si todo va bien, si se controla esta pandemia, se avecinan buenos tiempos. Y cada cual, no solamente económicamente, pero cada cual tiene que tratar de aportar algo a la sociedad. Acabas de decir algo, en verdad, Gloria, que me ha gustado mucho aportar, pero también esa cultura de ahorro. Y ya para terminar, mencionabas de que además de poner todo en orden, porque estás de retirada, el 401k, el plan de pensiones que tienen en Estados Unidos. Aquí Así en es. República Dominicana estamos luchando y mucha gente que me encantaría ponerle un callejón oscuro a ciertos políticos hablando de retirar parte del plan de pensión, que mucha gente está sacrificándose por décadas para Sí. retirar una parte y comérselo. Pero bueno, es que Sí. ustedes, los asesores financieros, dicen, esto yo no lo recomiendo, enfóquese en ser productivo y hacer un balance de vida con miras al mañana. Totalmente. Y yo escribí un artículo, algo que sí estoy haciendo y que en Estados Unidos nunca pude hacer porque era un conflicto de interés con mis empleadores, con mis bancos. Con los bancos. Aquí estoy escribiendo, escribo mucho en el Nacional, en el Tiempo de Punta Te Cana. felicito. Gracias. Y yo escribí un artículo precisamente sobre los fondos de pensión y tal vez no es lo que quieren escuchar los ciudadanos comunes que quieren usar ese fondo, como tú dices, para comer un poco mejor un día. No, no. Los fondos de pensión están diseñados precisamente para que cuando llegue el momento en que usted dice, bueno, ya trabajé, ya crié a mis hijos, ahora me voy a relajar un poco, ya voy a recibir el producto de mi trabajo, pues eso va a ser parte del producto de tu trabajo. Si usted quiere solucionar una necesidad puntual de hoy, o tiene que programarse o para necesidades básicas, el gobierno tiene que respaldar, que es como lo ha hecho también Estados Unidos, Europa. Todos los países se están endeudando precisamente para ayudar a los ciudadanos a sobrevivir con sus necesidades básicas. Ese fondo está diseñado para ese momento en que usted se retira. Yo entiendo también que no es lo mismo el manejo de un fondo en Estados Unidos o en un país desarrollado, incluso en Chile, que bueno, es el país más desarrollado hoy en día de Latinoamérica, Sí, fue el el más modelo ordenado, nuestro para nuestro que plan de pensiones y de que compensación. fue exactamente el modelo que se implementó acá. Pero si ese fondo está bien gestionado, bien manejado, no es lo recomendable que la persona lo accese antes de su edad de retiro. Pues mira, por fe vivimos, por fe caminamos, y yo creo que ese fondo de pensiones, al igual que una buena planificación financiera, la buena comunicación en familia, tener Así es. un objetivo común, nos va a ayudar a poder encaminarnos los próximos 20, 30 años y mirar hacia atrás y decir, papá Dios metió la mano por mí, pero yo hice lo Totalmente. que me correspondía, ¿eh? Yo hice lo que me Totalmente. correspondía, porque ahí cito Sí. a mi querido Benedicto de Murcia. Señores, oren y laboren, oren y fájense. Claro que sí. Tú no puedes esperar que todo te caiga del cielo. No. Tienes que hacer tu parte. El buen creyente así es. Gloria Maranzini, bendiciones para ti, para tu familia, para tus proyectos de hoy y Gracias. también de mañana. Gracias, Benito. Encantada y un placer haber colaborado con ustedes. Mucho cariño de siguiendo sus huellas, ¿sí? Estamos Igual. en oración por ti, por nuestro pueblo. Señores, esos proyectos, si usted se quiere ir fuera de República Dominicana, planifique bien, prepárese, no vaya con una mano adelante y otra mano atrás, sino que dé sus calidades y Así sus es. bondades de vida para poder distinguirse entre el montón de personas. Y Cielo, cielo, sepa cielo, ya. Sí. que hay que trabajar duro.
hay que trabajar duro sobre todas las cosas, palabra clave también. Gloria, te queremos Encantada, mucho. gracias. En verdad, esto es nuestro. Sigan Buenos siendo días. sus huellas, tenemos mucho para usted. Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta el final del programa. Hoy hemos querido resaltar nuestros valores patrios, hemos querido también darle algunos tips a quienes quieren regresar a su patria para invertir inclusive, que nuestro país lo necesita mucho en este momento. Si usted vive fuera del país, tiene un dinerito por allí, chequee bien, no se deje engañar, claro está, ¿eh? Tiene que chequear bien dónde que usted va a meter su dinerito para que le pueda rendir y pueda retirarse. En el día de hoy le queremos invitar a seguirnos en las redes sociales, siguiendo sus huellas TV, YouTube, Facebook, Instagram, en Twitter y en todas partes. No sea parte del problema, sea parte de la solución. Inclusive me hace recordar a un querido expresidente que decía que cuando tuvimos una situación grave de dengue, que el gobierno no podía solo, usted sea parte, mate mosquito, mate un mosquito. Con cada dominicano que mate un mosquito, así sea parte usted de la solución. Disfrutamos de una nación preciosa. Seamos parte de la solución recogiendo una basurita, ayudando a una persona día por día, y usted verá cómo podemos ser útiles a los demás. Por eso le damos gracias a hermanos que nos permiten entrar a sus hogares, pero también a un hermano en particular que nos regala una bachata que es más dominicano que una bachata. Es como el mangú o la pelota a Noé Reyes con una canción preciosa. Así es, se llama Yo Creo en Ti. Y aunque es un ritmo un poquito movido, nos invita a la oración, nos invita a dar gracias al Señor poniendo toda nuestra confianza en Él. Vamos a orar y vamos a disfrutar de esta canción. Todo nuestro cariño. Yo creo en ti, a pesar de las dudas que inunda mi corazón, a pesar de las horas de miedo y temor. Yo creo en ti, yo creo en ti, aun sabiendo que no puedo continuar, aunque sé que mis fuerzas se han de acabar. Yo creo en que escrita está. Sé que mi alma restaurarás. Yo creo en ti, que siempre me das lo que necesito y mucho más. Yo creo en ti, que calmas mi mar sin importar la tempestad. Eres el faro encendido que marca el camino a la eternidad. Eres tú mi fortaleza que cambia mis penas por felicidad. Yo creo en ti, Señor, en tus promesas y tu fidelidad. Promesas que escrita está. Sé que mi alma restaurarás. Yo creo en ti, que siempre me das lo que necesito y mucho más. Yo creo en ti, que calmas mi mar sin importar la tempestad. El faro encendido que marca el camino
que lo sepa el mundo entero. Que yo estoy siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas, siguiendo sus huellas.